Quisiéramos comenzar con un especial agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Defensa que hicieron posible esta actividad y en especial al secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, quien nos incentivó y apoyó a trabajar en temas tan importantes como lo es la ciberdefensa. Como miembro del Comité Ejecutivo, queremos aprovechar también para dar la bienvenida a los nuevos integrantes del Foro Argentino de Defensa que se han sumado durante el mes de abril, que son el Comodoro Mayor retirado Eduardo Mateo, el vicealmirante retirado veterano de guerra de Malvinas Álvaro Martínez, el señor Oscar Mendieta, el general de división retirado Justo Treviñanos, el brigadier retirado Hugo Di Riccio, el comodoro veterano de guerra Rubén Sassone y el señor Antonio Calabrese. Todos estos nuevos miembros que ingresaron en el mes de abril. También dar la bienvenida al embajador Roberto García Moritán y al ingeniero Luis Rivas como nuevos integrantes del Consejo Académico del Foro Argentino de Defensa. Hoy vamos a hablar de ciberespacio. Vamos a conocer un poco mejor de qué se trata esta nueva dimensión y qué se está haciendo en materia de ciberdefensa desde el Ministerio de Defensa. Para eso vamos a contar con la participación en el primer módulo del coronel retirado del Ejército Argentino, Juan José Benítez, que nos va a ayudar a adentrarnos en esta materia con una exposición de unos 30 minutos. Luego contaremos con la presentación del subsecretario de Ciberdefensa de la Nación, Oscar Nis, también con una exposición de unos 30 minutos aproximadamente. Luego de ambas presentaciones podremos compartir preguntas con los expertos. Paso a presentar al primer expositor, el Juan José Benítez, coronel retirado del Ejército Argentino, ingeniero en informática. Adicionalmente a sus asignaciones en Argentina, ha prestado servicios en la República de Chipre, en el marco de las Naciones Unidas, misiones de paz en Naciones Unidas. Realizó en la Academia Militar de las Fuerzas Armadas de Alemania un curso de capacitación en ciberdefensa y otro en ciberseguridad. Ha trabajado en conjunto con diferentes entes del gobierno argentino y como asesor del programa de ciberseguridad del gobierno boliviano. Ha trabajado además como consultor en el medio privado. Actualmente es socio en Analítica y Proyectos, una empresa que cubre aspectos integrales de seguridad. Tiene la palabra el coronel Benítez. Vamos a tratar, sale, ¿no? ¿Estoy bien de audio? ¿Sí? Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, lo que decía, muy agradecido por la presencia de todos los participantes de esta charla. Lo que uno acá va a intentar dar son las definiciones, conceptos básicos y cuál es mi visión por mi experiencia en ciberdefensa de ejército y haber estado trabajando en estos aspectos y cuál sería una situación que uno ve que se debería considerar en lo que respecta a ciberdefensa, ciberseguridad. Entonces, al hablar de ciberdefensa, estamos hablando del conflicto. Si uno ve en la historia del conflicto, el conflicto empezó, en principio, la materia, cada vez empezó a tener mucho más fuerza la energía. Ustedes ven el desarrollo de las armas o las formas como se fue desarrollando el conflicto a través de la historia. Y en la última mitad del siglo pasado hasta nuestros días, el que empieza ya a ser decisivo es la información. Entonces, ¿qué variables intervienen
en el conflicto son el espacio, el tiempo y el conocimiento. Entonces, como decíamos, durante siglos este conflicto se desarrolló en la tierra y en el mar. Dominios físicos que después, en el siglo XX, tomó protagonismo el aire con los conflictos aéreos. Después de la segunda mitad del siglo XX empezó el mundo aeroespacial y sobre el final, hasta nuestros días, se suma el ciberespacio. Entonces, ahora digamos, ¿qué es el ciberespacio? Estoy acomodando un poquito las pantallas. ¿Qué es el ciberespacio? Esto, lo que estamos haciendo ahora. Es el ambiente complejo. El ciberespacio es el ambiente complejo que resulta de la interacción de software, servicios de Internet, personas, por medio de dispositivos y redes conectadas. Lo que estamos haciendo ahora, somos personas a través de software con un servicio de Internet, mediante nuestra computadora y distintas redes estamos conectados. Con la salvedad que el ciberespacio no tiene existencia física, sino que es un dominio virtual. ¿Y a quién engloba? A todas las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, que son los sistemas de comunicaciones y los sistemas que nos brindan las computadoras. Esto no tiene existencia física. A diferencia de los 4 anteriores dominios que sí tienen existencia física, el ciberespacio no tiene existencia física. Y como vemos, ciberespacio es transversal al resto de los dominios anteriores, que nombré anteriormente. Si uno va a 1982, quizás fue un primer ciberataque que se desarrolló, supuesto agresor Estados Unidos, país agredido Rusia. Sucede que Rusia intenta robar programas, 1982 estamos hablando, programas que estaban desarrollando una empresa canadiense para mezclar gasoductos, y esos programas, enterado de la CIA de ese robo, altera esa programación, y cuando van a ejecutar en el gasoducto en Siberia los programas que habían sido modificados adrede, se produce una explosión y estalla el gasoducto, que fue la mayor explosión registrada que no sea nuclear. Entonces, ahí que estamos. Entonces empezamos a definir. Se puede interpretar como un ciberataque. Entonces, ¿qué es el ciberataque? Una acción producida en el ciberespacio que afecte. Estas 3 palabras las vamos a repetir. Disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Entonces, mediante un ataque, yo comprometo la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información mediante accesos no autorizados, mediante la modificación, degradación, destrucción de los sistemas de información, las telecomunicaciones o las infraestructuras que lo soportan. O sea, que lo que recién describí, lo que afectó fue la infraestructura del gasoducto que soportaba ese ataque. Otro ejemplo, esto fue en el 2007, de un ciberataque producido por Israel sobre Siria a través de una triangulación. Siria estaba construyendo con tecnología de Corea del Norte y iraní una planta nuclear. Enterado de esto, se lanza un ataque cinético mediante la aviación, y a los fines de poder abrir un corredor y no ser detectado la incursión aérea, es que se produce un ataque sobre los radares de la frontera, y ahí se formó el corredor por donde pasó el ataque. De regreso, los aviones vuelven por el espacio aéreo turco, y nadie denuncia este ataque, excepto que al descargar los tanques suplementarios de combustibles, dejarlos caer, caen en territorio turco, y se entera el mundo de esto por una protesta diplomática de Turquía. Entonces, ahí tenemos un nuevo concepto de ciberseguridad, que es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el ciberespacio. Es decir, yo cuando tengo mi celular, trato que mis datos que no sean afectados, y que yo estoy protegiendo la confidencialidad de esos datos, la integridad y lo poder disponerlo. O sea que esto es lo que nosotros hacemos a diario, y el mundo empresario y el mundo hace a diario estas actividades, o intenta hacerlo. Entonces, acá yo tengo la confidencialidad, es darle acceso a la información a la persona correcta en el momento y lugar correcto. Es decir, cuando yo necesito una información, la tengo, que no ha sido leída por nadie, o sea, mi saldo bancario lo sé yo y no lo conoce todo el mundo. La integridad es que la información no ha sido modificada en ningún momento por ningún proceso no autorizado.
Es decir, que el saldo bancario que yo estoy recibiendo es el que corresponde. Y la disponibilidad es tener esa información por la persona que la necesita el proceso cuando estos lo requieren. O sea, el famoso se cayó el sistema. Entonces, ahí sería afectando a la disponibilidad. ¿Y qué tenemos a la otra cara? Si yo trato de asegurar la confidencialidad, la integridad de la disponibilidad, el delincuente, el adversario, el oponente, lo que va a buscar es la extracción para poder extraer los datos y sacarlos de su confidencialidad, modificar los datos a su conveniencia o la negación o denegación del servicio de esos datos. Entonces, ahora tenemos un nuevo concepto, vamos agregando conceptos, ciberguerra, que también se dice guerra informática, guerra digital, ciberguerra, cyberwar, hace referencia al desplazamiento del conflicto y que toma, el campo de operaciones que toma es el ciberespacio, que era el que definí en una de las primeras placas, que es ese entorno virtual. Y las tecnologías de información es el campo de operaciones. Las guerras también para Richard Clarke es cuando un Estado intenta penetrar las computadoras de otro Estado, las redes de otro país, con la finalidad de causar un daño o un perjuicio. El ejemplo que yo di, también los que fuimos dando también se sujetaría a esto. Pero ahora aparece un nuevo concepto que es guerra híbrida o conflicto híbrido, que tiene características de ser asimetría, es decir, que normalmente hay diferencias entre las fuerzas que se oponen. Se busca alentar el conflicto con una potente maquinaria de contrainformación y desinformación. Se centra en las provocaciones de la calle. Hasta acá uno podríamos definir como conflicto híbrido. Si ustedes recuerdan sobre el final del gobierno de Trump en Estados Unidos, toda una serie de manifestaciones que había, y eso que se decía en las noticias que estaba siendo alentado a través de las redes sociales por grupos de trolls extranjeros. Ahora, si a su vez aparecen elementos militares sin identificación y buscan determinar la cesión de un territorio o la intervención de una fuerza militar extranjera, estamos ante una guerra híbrida. Ese es el ejemplo, lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania por la región del Donetsk, que es una región que pertenece a Ucrania con mucha población rusa, y hemos leído estos días que si bien han retirado las tropas, había una gran concentración de tropas en la frontera que temía que haya alguna operación clásica para anexar esa región a Rusia. Entonces, ahora hablemos de ciberdefensa. Ciberdefensa es el conjunto de acciones u operaciones, dos palabras claves, directas o indirectas, después las explico, desarrolladas en el ámbito de las redes, los sistemas, equipos, enlaces y personal de los recursos informáticos y teleinformáticos de la defensa, a fin de asegurar el cumplimiento de la misión o servicios para la que fueron concebidas, o sea que yo estoy asegurando que esas redes o esos sistemas funcionen, y a su vez impidiendo que las fuerzas oponentes las utilicen para cumplir los suyos. O sea que yo trato de asegurar que funcionen bien de mi lado y que no sea el oponente el que las va a usar. Esas dos palabras, directa e indirecta. Directa, lo que sé es cuando yo, ciberdefensa directa, estoy controlando mis redes. Todo lo que yo hago dentro de mis redes. Lo que en el ámbito informático de los juegos de ciberguerra se llama el Blue Team, digamos, que es la parte azul que protege a las redes propias. E indirecta o el Red Team es lo que se intenta hacer para controlar el ciberespacio para el accionar de las fuerzas militares. O sea, lo que yo no estoy diciendo es interrumpir o disputar o entrar en el ciberespacio del oponente para poder accionar las fuerzas militares. Ese es el caso del ejemplo que di de Siria. O sea, hubo una acción indirecta porque en el ciberespacio sirio se bloquearon los radares suficientes como para abrir un corredor aéreo y permitir el ingreso de la aviación. Entonces, con esos términos, hablamos que para Clausewitz, centro de gravedad es el centro del poder del movimiento, lo cual todo lo depende, o sea que es el centro de gravedad donde se produce la acción. Ese centro de gravedad tiene una cantidad de requerimientos críticos, es lo que necesita ese centro de gravedad para lograr implementar su capacidad crítica. Estos requerimientos críticos son relación a la materia, a la energía. Por ejemplo, en el caso del bombardeo de la planta nuclear que estamos construyendo, eran el avión,
y el regimiento crítico y la información, que en este caso era el saber del tipo de radares, la tecnología de los radares, las vulnerabilidades para poder bloquear esos radares y poder permitir la incursión aérea. Y este centro de gravedad lo que va a tener es una capacidad crítica, que es la habilidad que tiene el centro de gravedad para poder dañar la información del oponente. Ahora, ¿qué sucede? Aparecen las vulnerabilidades críticas, que son las variables que provocan la pérdida de la capacidad crítica. Son todas las circunstancias que dan que se pueden dar en estas circunstancias, que se pueden dar en estos tipos de acciones, en donde uno pierde esa capacidad crítica, esa capacidad de sorpresa, o de acuerdo a la forma en que yo tenía de planificar esa acción. Entonces, ¿cuáles son esas vulnerabilidades? Si yo las tengo sobre los sistemas propios y la detecto, lo que yo tengo que hacer es mitigarla. Sobre el sistema del oponente, lo que yo estoy buscando es explotarla. ¿Para qué? Para poder lograr el objetivo. Entonces, nosotros vemos como estructura de nación, todo lo que es ciberdefensa abarca a toda la nación, no es un tema de un grupo de gente técnica, no, es algo completo, multidisciplinario y compromete a toda la nación, desde el nivel estratégico nacional, interviene en el nivel estratégico militar, en nuestro caso, el presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el mismo, con todos los niveles de asesoramiento. Hay un nivel operacional, que en este caso, en el nivel operacional, nosotros tenemos un comando conjunto de ciberdefensa, y está el nivel táctico, que en el nivel táctico están las capacidades tradicionales, la inteligencia y ciberdefensa y ciberinteligencia. Acá vemos que el nivel táctico son los elementos operativos de ciberdefensa directa o indirecta que van a terminar de ejecutar lo que está planificado y ordenado que venga desde los niveles superiores. Nosotros acá vemos distintos ejemplos de ciberataque, Pakistán contra miembros de su gobierno, hackers chinos robaron datos de la vacuna española para COVID-19. Como esto uno puede hacer, todos los días hay de estas nuevas informaciones. Microsoft detecta ciberataques de Rusia y China vinculados a la campaña electoral anterior de Estados Unidos. El ciberataque a Banco del Estado, este es un ciberataque que recibió el Banco de Chile, en el cual se le adjudican a Corea del Norte y en los cuales desaparecieron 9 millones de dólares atacando el sistema SWIFT de transferencias internacionales. India reconoce un ciberataque contra su principal central nuclear, posible ataque en una de las mayores cadenas hospitalarias, ciberataque a migraciones y un pedido de rescate millonario, fue el caso nuestro. La Unión Europea sanciona la inteligencia rusa y a empresas chinas por ciberataque. La Oficina 39 es una organización, al parecer, de Corea del Norte, que lo que obtiene a través de los ciberataques, por ejemplo, el que parecería ser que sucedió en Chile, procura fondos para el gobierno. Nosotros acá el ciberespionaje israelí, desde adentro, lo que uno habla acá es el grupo 8200, un grupo especializado en todo lo que es ciberdefensa y ciberseguridad, que es un grupo muy bien estructurado y de permanente actividades, o sea que forman parte. Entonces, pero en resumen, en todo esto, ¿qué vemos? Cita hospitalaria, Estado, elecciones, o sea que hay tema de espionaje industrial, hay plantas nucleares, etcétera, etcétera, podría haber plantas potabilizadoras de agua. Lo que estamos hablando que son que nosotros en todas nuestras tenemos riesgos asociados, es decir, que aunque no haya una hipótesis de conflicto, que uno esté teniendo de las clásicas hipótesis de conflicto, como nación uno debe abordar la problemática del riesgo, ya sea interno como externo, en base a qué las diferentes amenazas y vulnerabilidades que podamos tener. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras infraestructuras críticas, que son las infraestructuras críticas, son aquellas que son indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, el bienestar, el Estado, y cuyo accionar sobre ellos, pues, daño en ellos puede afectar a la población. Las amenazas que puede haber, los posibles ataques, las vulnerabilidades, la explotación, cuáles son los posibles blancos, y de ese conocimiento, ¿qué sucede? Nosotros tenemos esas infraestructuras críticas
por ejemplo, si uno considera el puente que une Paso de los Libres con Uruguayana, que conecta a Brasil con Argentina, corazón de Mercosur, es una infraestructura crítica, pero no tiene, seguramente no tenga asociado a elementos de tecnología de la información y comunicaciones. Pero la masa de las infraestructuras críticas tienen asociados sistemas. Entonces, las infraestructuras críticas de la información son las tecnologías de información, operaciones y comunicaciones, así como la información asociada, que resultan vitales para el funcionamiento y la seguridad de las infraestructuras críticas. Si nosotros vemos en lo que se encuentra a la derecha, vamos a ver que está alimentos, finanzas, química, espacio, estado, energía, tecnología de información y comunicaciones, transporte, hídrico, salud, alimentos, o sea, todo esos son verticales que tengan que ver con infraestructuras críticas y a su vez muchas de ellas, o la masa de ellas, funcionan con temas relacionados con tecnología de la información y comunicaciones. Entonces, para nosotros poder abordar eso, es imperioso desarrollar un desarrollo de capacidades, que es el nivel que tienen, las capacidades que uno tiene en ciberespacio para poder llevar adelante la misión, para poder cumplir con los objetivos. Entonces, este desarrollo de capacidades tiene que ver con la defensa directa e indirecta como de inteligencia, es decir, son las capacidades que yo tengo para poder abordar este problema. Que por supuesto, todas estas capacidades tienen que ir acompañado con una serie de cantidad de leyes nacionales o acuerdos internacionales o suscripción a distintos foros o acuerdos internacionales que hay en donde para poder tener el marco jurídico adecuado en base a la cual uno puede hacer uso del derecho que tiene a las actividades o a la fuerza en acciones de ciberdefensa. Es decir, que vendría a ser la cobertura legal para todos los tipos de actividades que uno puede llegar a hacer. Entonces, dentro de estas leyes, uno necesita el marco jurídico, que están relacionados con todas las leyes relacionadas con el conflicto, la Ley de Defensa Nacional y que considere el ciberconflicto, y el grado de cooperación interna y externa, digamos, para poder, por los acuerdos regionales o los pactos que se han firmado, que a uno le permita poder desarrollar estas actividades. Ahora, tenemos un atacante. ¿Qué es el atacante, digamos? ¿Qué lo motiva? Las motivaciones son múltiples. Pueden haber motivaciones políticas, warfare, que cuando son acciones de un Estado a otro que no llegan a un conflicto grave, digamos, o a una provocación grave. El uso de malware, sobre todo los ransomware, es el más conocido, que siempre hay noticias de forma periódica. Robos de datos, amenazas internas dentro del país, espionaje industrial, enojos o malestares, ya sean de individuos, de grupos de activistas, grupos sociales, y aparte de esto, bueno, podrá uno ver otros motivos que no están acá detallados. Pero todas estas motivaciones, que para poder concretar estas ciberamenazas, existe un combo de posibilidades. En ninguna de estas voy a explicar de qué consiste cada una, simplemente esto es introductorio, pero para que vea la cantidad de distintos tipos de ciberamenazas, ahí está la página web de donde están sacadas, que estos atacantes pueden hacer uso para poder cumplir los objetivos. O sea que estas amenazas las puede utilizar un oponente como una fuerza de ciberdefensa directa de colorados o de enemigos, digamos, para atacar, o la puede utilizar un ciberdelincuente para hacerse de dinero o para robar datos personales míos y después venderlo, lo que sea. O sea que las amenazas que se van a utilizar son las mismas, y particularmente las que tengan que ver con todo lo que es malware, esto que es el gran dolor de cabeza. Nosotros tenemos una variedad de distintos tipos de programas, que estos tipos son códigos dañinos o códigos que están orientados a obtener un rédito. Ahí vemos el ransomware, que se busca encriptar datos, los RAT, que son backdoor o que abren conexiones desconocidas para mí en mis sistemas para poder, o puertas traseras, para poder extraer información. Son rootkit o bootkit que me permiten de forma remota tener control de mi celular, abrir mi cámara, grabar mis conversaciones, ver mis fotos.
botnet o software que infecta equipos para que realicen actividades maliciosas. Permite, o sea, que uno me contamina la computadora con un botnet y yo formo parte de un ataque masivo de negación de servicio. Y parte de ese ataque sale de mi computadora y yo ni siquiera tengo conocimiento de eso. Los spyware, también que sirve para monitorear los dispositivos de la víctima. Después los troyanos, que son software solo ilícitos en apariencia, puede estar disfrazado de algún jueguito que uno cree que es legal, que está bajando y tiene algo detrás. Es decir, que la cantidad de amenazas que se encuentra y que hay que ser consciente y estar atentos es innumerable. Y acá vamos al Stuxnet, que fue el primero de estos software malignos como primer ciberarma de gran escala que se tenga conocimiento. ¿Qué era el Stuxnet? Era un malware en el año 2015, supuesto agresor fue Israel y Estados Unidos, país infectado Irán, era un malware. ¿Qué es lo que hizo? Ingresó ese malware, después veremos cómo, a la red de enriquecimiento de uranio iraní y comenzó a afectar el funcionamiento de las centrifugadoras, que son las que acá se ven. Más de 1000 de estos equipos se destruyeron porque estaban funcionando fuera de régimen, con distintos regímenes de velocidades, y la persona que trabajaba en los paneles de control veía que todo estaba funcionando perfecto y se le rompían las centrifugadoras. Esto le llevó 6 meses darse cuenta de que este malware estaba infectado, y solamente este malware actuaba en aquellas máquinas que estaban conectadas a los sistemas SCADA de centrifugadoras nucleares. Es decir, que incluso este malware, hubo iraníes que salieron con sus notebooks de estas redes internas iraníes y empezaron a difundir este malware hasta que al final lo descubrieron en el mundo, y cuando analizaron el código se dieron cuenta de qué es lo que hacía. Kaspersky fue uno de los laboratorios que investigó, dentro de otros. Entonces, esto es un malware para dañar una infraestructura crítica muy importante para Irán, y que a la vista de quien realizó esta ciberdefensa indirecta fue exitoso, porque le atrasó por más de 6 meses el ciclo de enriquecimiento de uranio. Entonces, para lograr eso, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? En principio, hubo una etapa de reconocimiento. O sea, yo no digo si me conecto y accidentalmente bajé de un drive un virus. No, yo estoy hablando de un ataque que esté planificado. Esta secuencia que doy yo es una secuencia simple que la escribió la fábrica de aviones Lockheed Martin y se llama Cyber Kill Chains. Entonces hay una primera etapa de reconocimiento que uno analiza cuáles son las vulnerabilidades. O hace inteligencia a fuente abierta o a través de ingeniería social, una vez que puede ver cuáles son las vulnerabilidades, qué sistemas tienen, cómo funcionan. Entonces a partir de ahí se diseña el arma, por un lado que debe ser como la carga explosiva, y por otro lado el vector de ataque, que de qué forma yo dejo esa carga explosiva en la computadora, de qué forma yo llevo mi malware o lo que yo diseñé para que se distribuya y se transmita el ataque, y una vez que se detona, es decir, que en algún momento determinado, por lo que sea, por un tiempo, por alguna ejecución, porque alguien le hizo clic en un enlace de internet, en un mail, se dispara el ataque. Se instala ese malware y posiblemente ahí ya puede terminar toda la acción, en la instalación del malware. Muchos de esos, los más sofisticados, aquellos que se llaman, la sigla que lo identifica se llama APT, que es Advanced Persistent Threat, que son amenazas persistentes avanzadas. Muchas de ellas tienen un elemento de comando y control, es decir, que se instalan en forma silenciosa, quedan instalados, hay un elemento externo a esa red que tiene el comando y control del malware que está instalado, y en algún momento determinado pueden escalar de privilegios. Se llama escalar privilegios cuando pasa de un usuario común, detectan un usuario que tenga mayor cantidad de privilegios sobre los sistemas necesarios para hacer el ataque, y con movimientos laterales, es decir, que entran por una computadora y terminan en un servidor. Escalan de privilegio, y ahí, cuando están con todas las condiciones ideales, el comando y control larga el ataque. Y ahí que se cumple el objetivo, que es la acción que está sobre el objetivo. Entonces,
Dentro de lo que es ciberdefensa indirecta tenemos unidades de reconocimiento, que son aquellos que van a hacer toda la parte de exploración, unidades de infiltración, siempre hablando del ciberespacio, unidades para denegar servicio, para bloquear a través de la disponibilidad para que no tengan los sistemas, unidades de ingeniería social, unidades de cibercartografía, unidades de ciberinteligencia, unidades de desarrollo. Entonces, para el funcionamiento había un video, pero no lo paso porque estamos con el tiempo apremiado. Quiero terminar con la presentación. Para el funcionamiento, entonces, para que todo esto funcione en forma ordenada, lo que yo necesito son 3 pilares. Primero son todos los aspectos normativos, es decir, política, manuales, guías, procedimientos, que es toda la parte escrita, la aburrida que hay que escribir, redactar, pero a mí me da todo el cuadro desde la política nacional de ciberdefensa, la estrategia nacional que puede haber de un país, hasta el procedimiento que tiene el operador que está trabajando en un centro de seguridad, de ciberseguridad. El otro pilar son los fundamental, el equipo, recursos humanos, tanto el usuario y aquellos especialistas. Y por otro lado, la tecnología. La tecnología, bueno, esto es un tema de charla o de otra exposición, o porque uno dice, en esto comprar toda esta tecnología es tremendamente caro. Yo creo que es imperioso gran parte de esta tecnología que debe estar desarrollada acá en el país. Y entonces, voy nombrando lo central. Lo que yo necesito es tener una defensa en profundidad, que son las capas de una cebolla, un cuadro como un paraguas que son política, procedimiento, capacitación y concientización, para que esto funcione, y acá empiezo a atomizar. Hay un aspecto, primeramente, de la seguridad física, que es cuando nosotros entramos a una dependencia y nos piden el documento, vemos que hay un guardia, que hay alambrado, que hay unas cámaras, igual cuando voy a un piso determinado. Esto es parte física, seguridad física. Ahora vamos a la parte lógica, son el perímetro que yo tengo para proteger las redes de Internet, para proteger la red interna del mundo de la anarquía que existe en Internet. A su vez, la red interna uno la puede dividir, o es conveniente dividirla en redes más pequeñas y poder monitorear y asegurar el paso de una red a otra, que se llaman Virtual LAN. Vamos atomizando, después tengo las computadoras, los servidores, que son los hosts, en donde se van a estar corriendo los programas, los sistemas. Esos hosts van a tener aplicaciones, y esas aplicaciones terminan en datos y en almacenamiento de datos. Y cuando nosotros hablamos de datos, es lo crítico, digamos, porque está la Ley de Protección de Datos Personales para Argentina, el GDPR para Europa, digamos, es donde la empresa tiene que proteger, porque si no, actualmente hay muchas regulaciones que sancionan si los datos no están adecuadamente protegidos. Es decir, que cada una de estas capas de cebollas tienen un montón de tecnologías asociadas. Y si nosotros vamos a una red industrial, una fábrica que tenga sistemas, procesos automatizados, la masa tienen, potabilizadoras de agua, generación de gas, transportadora de electricidad, lo que yo voy a tener es, en la cúspide de este triángulo, lo que es la red corporativa, las computadoras, los servidores, el correo electrónico, Internet, los empleados que están trabajando. Pero en la base de estos sistemas de control industrial, lo que yo tengo son una cantidad de dispositivos que son sensores, actuadores, bombas, que toman datos del medio físico, temperatura, humedad, flujo de datos, lo que tenga que tomar. Eso se los pasa, muchas veces son conexiones analógicas que la mandan a los PLC, que es este segundo nivel que está acá, que esto sí, ya los transforman en conexiones digitales que permiten al nivel superior, donde están los SCADA o DSS, que son SCADA, son centralizados, DSS son sistemas de administración descentralizada, que son los sistemas que manejan toda la planta industrial. Acá, en el nivel 3, es lo que manejan, que son esas tremendas consolas que uno ve que se maneja toda la planta industrial. Si cuando viene el frío vamos a necesitar más gas en la ciudad de Buenos Aires, nadie va a abrir a mano una válvula. Esto, desde acá se va a mandar una orden, esa orden o alguien va a apretar un botón para que en una determinada bomba se abra mayor flujo de gas para que llegue a Buenos Aires.
Es decir, que tenemos, si un atacante entra desde acá o desde acá en esta parte, esta infraestructura crítica está comprometida. El ataque del Stuxnet entró en este nivel, entró a través de un pendrive que alguien accidentalmente lo puso en una computadora de los niveles de supervisión, que fue dejado con ese fin. Supongo que tendrían un plan B para poder atacar, o al menos se cree que es eso la forma como tuvieron de atacarlo. Este es un ejemplo de Black Energy, que fue un ataque hecho por Rusia a Ucrania, donde le produjo un apagón eléctrico, y lo que hizo es el atacante entró a las redes corporativas, a la red de datos y detuvo todo el sistema. Entonces, lo que nosotros vemos acá es, en este tipo de redes, aparte de confidencialidad, disponibilidad e integridad, no tenemos el factor de safety desde el punto de vista de seguridad, porque todas estas plantas, cualquier tipo de alteración en esta planta pueden dañar o matar gente o producir explosiones, contaminar el medio ambiente, va a haber regulaciones con muchas grandes sanciones, y generalmente hay dependencias, porque estas plantas van a depender del gas que se le proveen o de la electricidad que lo están teniendo, no están solas. Entonces, en este ciclo del proceso de ciberseguridad, lo que yo tengo que contemplar es los aspectos de protección, aspectos de concientización, aspectos de reputación y aspectos de resiliencia. Este último punto es cómo yo me repongo ante un ataque. Estamos en los 2 últimos minutos para terminar la charla. Este es el ciclo del manejo de incidente. Estos los voy pasando rápido. Son la evolución de un centro de ciberdefensa. Los modelos de evolución, cómo debería ser. Nosotros tenemos un centro, acá es un C1, que es cuando se comienza a desarrollar, un C2 sería un centro cuando ya está en capacidad de monitorear y trabajar 8x5 con una red chica, un C3 que sería la capacidad de trabajar con amenazas avanzadas, ya trabaja 24x7, así que estamos hablando de infraestructura más grande, y un C4 ya sería un centro de nivel nacional, en donde hacen muchas actividades que tengan que ver con aspectos de ciberinteligencia predictiva, protección de amenazas persistentes, o sea que esto apoya a toda la gestión. Lo que uno diría acá es, yo puedo tener distintos sectores con distintos centros que trabajan energía eléctrica, con gas, la parte de comunicaciones que es transversal, con una agencia nacional de ciberseguridad que va a manejar o que va a regular todos estos aspectos. Cada sector tiene una cabeza, en el caso concreto el Banco Central es la cabeza del sector financiero, podría ser el ENRE la cabeza del sector de energía eléctrica, y esto sería un sistema integrado de ciberdefensa, pero en sí el sistema no funciona si no hay un compromiso de, puse alguna, educación, cancillería, trabajo, defensa, producción, seguridad, transporte, pero en realidad es de todo el Estado, tanto nacional como provincial, de todo lo que tenga que ver con la educación, escuelas técnicas, capacitando escuelas técnicas en estos aspectos, o en programación, desarrollo de programa, el CONICET, CITEDEF o otros elementos de investigación, el Poder Legislativo y Judicial, las cámaras industriales del software. Esto es una sucinta y superficial explicación de lo que tenía preparado como una primera presentación, para simplemente es un conocimiento muy enciclopédico, muy por encima de temas que en algún momento en el foro se van a profundizar, y posiblemente en nuevas charlas se vean las conclusiones de esos trabajos de profundidad. Así que esta es mi parte, señor brigadier Autiero. Muchas gracias, coronel Juan Benítez. Antes de pasar al próximo expositor, debo agradecer la presencia en el Zoom, en la charla, la presencia del secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, el ingeniero Sergio Rossi. También debemos agradecer la presencia de autoridades militares que están acompañando esta charla. También agradezco el estar en contacto con
personas que están interesadas en este tipo de charla de Perú y de la República Oriental del Uruguay, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, el próximo expositor, que es Oscar Nis, es subsecretario de Ciberdefensa de la Nación desde diciembre del 2019, miembro del Comité Nacional de Ciberseguridad, fue director general de Ciberdefensa durante el 2014 y el 2015, anteriormente miembro de Comisión Directiva y Comité Ejecutivo de la Cámara de Software y Servicios Informáticos de Argentina, asesor en TIC en Cámara de Diputados de la Nación, asesor de Subsecretaría PYME de la Nación y presidente del clúster TIC Rosario. Con ustedes, el expositor y muy agradecido del Foro Argentino de Defensa, el señor Oscar Nis. Bueno, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Voy a compartir una presentación. Se me está escuchando, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ante todo agradecer la posibilidad de contar un poco lo que estamos haciendo desde el Ministerio respecto a todo este enorme panorama que contó el coronel Benítez, ¿no? Enorme, complicado mundo cibernético. Bueno, quería aprovechar y agradecer también la presencia del general Intini, comandante de Ciberdefensa, que hace un rato vi que ingresó. Así que bueno, también agradecer que está él y las demás, igual mucha gente que conozco. Yo quería contarles un poco, tomando, incluso se engancha con alguna de las últimas placas de Juan Benítez, y que es el tema del planeamiento estratégico de todo esto, ¿no? Para que todo esto funcione, para que lo que comentaba el coronel Benítez funcione, necesitamos desarrollar una política y tener un plan estratégico. Voy a contarles un poco de qué trata, qué se necesita desarrollar en este plan estratégico y qué es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Defensa para propiciarlo. Yo esta charla la llamé Pensar los escenarios como principal desafío estratégico, porque creo que es, si bien no es el único, creo que es el principal desafío estratégico, es ese, es pensar los escenarios futuros. Me gustaría arrancar por esto, que es contarles lo que yo llamo el ciclo evolutivo del ciberespacio, y que tiene que ver con estas burbujas, que si bien la que está arriba de todos dice construcción de sentido, no necesariamente es la principal ni la inicial de esta rueda, de este ciclo. Pero como ven ahí tenemos un ciclo que tiene que ver con la construcción de un sentido, particularmente del ciberespacio, ahora lo vamos a ver. De ahí abordamos el tema de soberanía, de ahí se desprende el tema de las normativas, de todo el marco legal que hablaba el coronel Benítez recién también. De ahí se va a desprender lo que tiene que ver con la tecnología, con la industria. Permítanme ahí poner también lo que es formación de recursos humanos. Y de ahí va a derivar la última de estas burbujas que yo puse, que son los paradigmas. A partir de ahí se construye, cuando cambia un paradigma, se construye un nuevo sentido a partir de eso, y todo esto sigue complicando cada vez más tanto los aspectos normativos como los aspectos tecnológicos fundamentalmente. En este ciclo es importante saber dónde estamos nosotros. Acá estoy hablando en particular de la Argentina, ¿no? Es importante saber dónde estamos. Si bien, como pongo ahí, este ciclo es constante, es importante saber dónde estamos parados para una evolución conveniente a nuestros intereses como nación. Para una evolución conveniente a nuestros intereses como nación, insisto. En ese sentido, ¿y por qué digo eso? Porque es importante focalizar los esfuerzos y la energía en el lugar ciclo, en la burbuja, en donde estamos en este momento parados. O sea, de nada valdría si nos abocamos profundamente a un desarrollo industrial si no tenemos resuelto temas normativos,
que tiene que ver con el tema soberano, etc. ¿Dónde estamos hoy en Argentina? ¿Dónde estamos? En alguno de estas dos burbujas, entre soberanía, entre la discusión de la soberanía respecto al ciberespacio y los aspectos normativos. Obviamente que no estamos descuidando los aspectos tecnológicos, ni de formación de recursos humanos, ni todo lo otro que se necesita. Pero ¿qué es lo que estamos discutiendo hoy? Algunos de estos dos puntos. Estamos entre esas dos burbujas. Y la principal problemática acá es el ciberespacio. Es definir el ciberespacio. Es la construcción de sentido del concepto del ciberespacio. Este problema de la falta de definición consensuada del ciberespacio a nivel mundial trae aparejado algunas de las problemáticas que describo acá abajo. La falta de una percepción global común, como describimos ahí, la difícil comprensión del dominio ciber, desde el momento que no tenemos una percepción común, las distintas estructuras organizativas que existen a partir de la problemática de no comprender el dominio ciber, y por último, el conflicto de responsabilidades. Al tener estructuras organizativas distintas, tenemos conflictos de responsabilidades. Todo eso es ¿por qué? Porque no tenemos un consenso, a nivel mundial me refiero, sobre qué hablamos cuando hablamos de ciberespacio. Acá les traigo una frase de la JID, esto no es un invento mío, lo de la construcción del sentido y todo esto. Para ello les traigo una frase de la JID, que es la Junta Interamericana de Defensa, y se las voy a leer. Dice: muchos términos relacionados con el dominio ciber y el propio término y concepto ciber son actualmente controvertidos. No existe un único glosario de definiciones ni una taxonomía globalmente aceptada, por lo cual la mayoría de los estudios relacionados con el ciberespacio y sus aplicaciones se ven en la obligación de definir un nuevo listado de definiciones, que fueron las que comentó el coronel Benítez al principio. Él escribió ahí definiciones de ciberespacio, que creo que las ha tomado posiblemente de la Estrategia Nacional de Ciberdefensa. ¿Qué pasa entonces? Como dice ahí la frase, esta falta de consenso global de todo relacionado con el dominio ciber trae como consecuencia importantes disfunciones. Ahí yo no coincido con lo que dice la JID. Yo creo que más que disfunciones lo que trae son importantes diferencias de cómo se encara el conflicto cibernético o el conflicto derivado de los incidentes cibernéticos. ¿Y qué pasa con el tema de la construcción de sentido? ¿Por qué es importante? Porque en la medida que se produce, que hay una producción de concepto de algo, hay de la otra parte un reconocimiento de eso. Y a partir de ahí es donde se empieza a construir todo el resto del escenario. Hablamos de normativas y todas esas cosas, ¿no? Dice: la construcción de sentido que surge del diálogo entre quien produce la conceptualización a partir de la creación de una imagen y quien la reconoce a través de una práctica casi pagana, pone en relieve el carácter de abstracción que le confiere a la obra el intérprete. Y en este caso, el ciberespacio, la verdad que nunca mejor expresado la frase esa que dice que le confiere un carácter de abstracción a la obra, ¿no? La producción de concepto, como escribo ahí también, consecuente de esta práctica, nunca es producto de una situación azarosa. Acá hay intereses, obviamente, dejando de lado las teorías conspirativas, hay intereses políticos, intereses económicos, y todo esto repercute obviamente, en aspectos geopolíticos, ¿no? Entonces es necesario conceptualizar el objeto a defender, que en este caso es el ciberespacio. Si no tenemos ese concepto claramente definido, y ahora abro a nivel nacional, si no lo tenemos claramente definido, es difícil saber qué es lo que vamos a defender. Si no sabemos qué vamos a defender, obviamente que no podemos escribir ninguna normativa. Entonces, por eso, esta bruja de construcción de sentido es la primera. ¿Y esto cómo se engancha con la soberanía? Nosotros decimos que el ciberespacio, ya también lo anticipó el coronel Benítez, no es un espacio independiente de los otros ámbitos espaciales, y acá le agrego que no es soberano por sí mismo, sino que es una infraestructura sobre la que se ejerce soberanía. El ciberespacio como entidad abstracta es consecuencia de la construcción del sentido que habíamos visto antes. El ciberespacio no es algo abstracto, es infraestructura física apoyada en territorio soberano, en este caso en Argentina, en nuestro país. Y sobre esa infraestructura física es la que tenemos que ejercer soberanía. Y cuando estoy hablando de infraestructura física del ciberespacio, estoy hablando de
cables, estoy hablando de fibras ópticas, estoy hablando de antenas de radio para la transmisión, estoy hablando de data centers, estoy hablando de servidores, y estoy hablando de cualquier computadora conectada a la red de esa infraestructura que está en nuestro país. Sobre toda esa infraestructura debemos ejercer soberanía. Por eso digo que no es un espacio soberano por sí mismo. Esta discusión se da a nivel internacional también. No es un planteo nuestro. Ya vamos a hablar sobre algo de eso. Y estas prácticas discursivas que subsacen a esta lógica de la entidad abstracta que hablábamos, estas prácticas discursivas han establecido formas particulares de representación del mundo que, como pongo acá, no pocas veces quiebra el pensamiento técnico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Ustedes habrán visto, hay algo que se llama ahora, bueno, como hay muchas cosas que se llaman ciber, hay algo que se llama cibercartografía también. Cibergeografía y cibercartografía. Acá yo les traigo unos mapas que quizás los hayan visto, de la representación cartográfica del ciberespacio. Todas estas formas tan particulares, donde representan, fíjese, por acá está, por ejemplo, Buenos Aires, limitando con Nueva York, no sé si acá no ven la burbuja celeste, muy, muy lejos de San Pablo, por ejemplo. O sea, todas estas representaciones abstractas del ciberespacio son o parten de esa construcción de sentido que hablamos antes. Y son muchas veces, como decía en la placa anterior, hasta logran formatear el pensamiento técnico. Yo tengo formación técnica también, y la verdad que muchas veces los técnicos nos entusiasmamos con las nuevas tecnologías y con todo esto nuevo que aparece, nos entusiasmamos mucho con la nube y con alojar nuestros datos, nuestros servicios en la nube. Probablemente puede ser Amazon. ¿Por qué? Porque es muy económico y porque nadie piensa o pocos piensan en estos aspectos soberanos que estamos hablando ahora. Y ahí donde, si volvemos a la primera placa que yo había puesto, ahí donde tiene que ver el interés económico, en este caso comercial, de plantear la Internet como una cosa sin límites, sin fronteras y absolutamente abstracta, ¿no? Si yo no pienso en todo esto, si yo creo que esto es todo abstracto y todo libre y así, bueno, entonces yo alojo mis datos, aunque sean datos del Estado, los alojo en Amazon porque es más barato, porque es más rápido, lo que sea. Pero bueno, ahí es donde tenemos que construir o tener claro cuál es el concepto de ciberespacio y pensarlo desde el punto de vista de soberanía, sobre todo nosotros que estamos hablando de defensa, ¿no? Acá les traigo una frase de un escritor, Usaid, dice: visto desde una perspectiva geográfica, porque el hombre es geógrafo, se podría experimentar cierto tipo de preocupación al presenciar la gran cantidad de opiniones que desde diferentes sectores mencionan la falta de relevancia que puede tener el espacio geográfico en el contexto de las actuales tecnologías digitales. Esto es grave. La verdad que para los decisores, para los que tienen que definir normativas, para los que tienen que tomar decisiones, ya sea en el Estado o en empresas, en organismos privados, los que tienen que tomar decisiones respecto a, por ejemplo, dónde alojar la información, es grave, la verdad, es grave no tener una perspectiva sobre la geografía, sobre dónde están apoyados data centers, dónde voy a poner mis datos, si van a estar cuidados o no ante un requerimiento, ya sea judicial o ante una perspectiva de algún incidente o de algún conflicto bélico incluso, ¿no? Si yo tengo mis datos puestos a 20.000 kilómetros de donde yo estoy, bueno, la verdad que voy a poder hacer muy poco para poder cuidarlos. En el caso, digo, de ese tipo de escenarios, ¿no? Hay que señalar, esta es otra frase creo que es interesante, que viene al caso, que hay que señalar que el ciberespacio se presenta altamente jerarquizado en la configuración de una red que solamente puede considerarse igualitaria en el relato. El ciberespacio solo es igualitario porque se tiene acceso. De ninguna manera por su propio funcionamiento y gestión. De ninguna manera por su propio funcionamiento y gestión.
Hoy día el gobierno de Internet está en manos de organizaciones, ni siquiera de los estados. Y esa es otra de las grandes discusiones que hay que dar, ¿cierto? Entonces, respecto a la soberanía, que es esta segunda burbuja, ¿en qué eje tenemos que trabajar? En estos dos, en temas normativos y en temas de tecnología. O sea, ¿cómo podemos asegurarnos ser soberanos en materia de ciberespacio? Con dos elementos, con normativa y con tecnología. No hay otra. Normativa y tecnología, y industria. Tecnología, obviamente, industria, estoy metiendo, como dije, el tema de formación de recursos humanos, ¿no? Normativa, ¿de qué estamos hablando? Lo que yo comentaba un poco antes, o sea, si yo voy a alojar datos, y sobre todo si son de una infraestructura crítica, como hablábamos en la charla anterior, obviamente que debe haber tendría que haber una normativa que me obligue a mí a alojar esos datos en un data center nacional, por ejemplo en ARSAT. Si es más caro, más barato, más seguro, menos seguro que Amazon, no importa. Esa normativa debiera decirme, usted tiene que poner esos datos ahí. Obviamente todos los del Estado debiera estar normado de que debe alojarse en infraestructura apoyada en territorio argentino. Y aún más, en el caso de que sean infraestructuras críticas privadas, también deberían estar alojadas en infraestructura que podamos controlar. Hablamos de alojamiento, de datos, hablamos de los DNS, ni hablar. Si yo tengo mis DNS en un servidor que está en Miami, que está en España, si tengo un problema de conexión, y olvidémonos de acceder, ¿cierto? Me acuerdo cuando Rusia se desconectó de Internet, imagínense, la verdad que es raro que ocurre porque nadie lo hace, alojar un DNS en Rusia, pero si yo tuviese mis DNS en Rusia, y Rusia se desconectó de Internet para probar, yo ese día me quedé sin mis servicios. Entonces, bueno, todo esto hay que pensarlo en el momento en el que yo estoy disponiendo mi información en Internet, en el ciberespacio, ¿no? Dos ejes, decía, normativa y tecnología. Tecnología, tenemos que hablar de la promoción de la industria nacional, sin duda. Pasamos a la tercera burbuja, saliendo de soberanía, vamos a normativa. Una vez definido el concepto, una vez pensados los elementos soberanos, tenemos que ir a los elementos normativos, el marco legal, que hablaba también el coronel Benítez, ese marco legal que necesitamos para poder enmarcar todo esto. Bueno, la construcción de un marco legal, como acá digo, que ampare, delimita e instruya el accionar de los distintos organismos. También estoy incluyendo en estos distintos organismos a las Fuerzas Armadas, al Comando Conjunto de Ciberdefensa. Tiene que haber un marco legal que lo acompañe en sus operaciones, ¿no? Hay tres ejes, en el aspecto normativo, tres ejes de trabajo. Tenemos uno internacional, uno regional y uno nacional. En esos tres ámbitos tenemos que trabajar normativamente, internacional, regional y nacional. Vamos a los internacionales, el único ámbito, el más importante que nosotros participamos es en Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay dos grupos de trabajo, uno es el grupo de expertos gubernamentales y un segundo grupo de composición abierta, el GTCA. En estos dos ámbitos nosotros participamos, el Ministerio de Defensa participa obviamente acompañando a Cancillería, acompañando a Jefatura de Gabinete y a veces también en ocasiones el Ministerio de Seguridad, participamos en estos ámbitos de discusión. ¿Qué se discute acá? Y se discuten todos estos temas que yo venía hablando antes de soberanía y de construcción de sentido. Esas dos cosas son las que se discuten en estos ámbitos. Bueno, esta es la creación del grupo de trabajo, del grupo de expertos gubernamentales, que se creó en el 2016. Hay países que... Este es un grupo muy chiquito, el de expertos gubernamentales, son creo que 12 o 14 países que participan, nosotros no participamos, es por invitación, no participamos en ese grupo. Ese es un grupo con decisiones vinculantes, la mayoría de los países prefiere que se amplíe a este otro grupo, que es el grupo de composición abierta. Fíjense que lo que habla es el desarrollo de las TICs, atendiendo a tres pilares de Naciones Unidas, que son la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sustentable. Bajo esos tres ejes es donde se discuten en este grupo de trabajo en composición abierta que yo decía, donde participan, hay 200 y algo de participantes, muchos estados y algunos privados muy grandes. En el ámbito regional,
tenemos varios foros y ámbitos de discusión y debate de todos estos temas que tienen que ver con aspectos normativos también, por supuesto, de donde emanan también aspectos normativos, que es la JID, la Junta Interamericana de Defensa, que tiene un capítulo ciber, la OEA, tiene el grupo SICTE, UNASUR, que ahora no funciona, pero bueno, en su momento, hasta el 2015, tenía un capítulo ciber muy importante y que creo que debiera volverse a crear y fortalecer. Está el Foro Iberoamericano de Ciberdefensa, que se creó creo en 2017. Y bueno, por supuesto, están todas las reuniones bilaterales. Nosotros participamos en todos estos eventos, disertamos también en estos eventos y proponemos ideas, ¿no? Lo que se discute en estos eventos es lo mismo, prácticamente lo mismo, construcción de sentido, soberanía y sí aspectos estratégicos, ¿no? Bueno, esto también es otro grupo de discusión que es la conferencia de ministros, otro grupo donde también, fíjese que en todos estos grupos regionales el tema ciber está incluido, ahí dice conformar un nuevo grupo de trabajo que aborde el tema de ciberdefensa y ciberespacio. Y por último, en el ámbito nacional, siempre con la burbuja de aspectos normativos, en el ámbito nacional, que tenemos el Comité Nacional de Ciberseguridad, que hoy está discutiendo la nueva estrategia. Argentina tiene una estrategia nacional de ciberseguridad que se publicó en el año 2019 y ahora año 2021, la estamos revisando. Todos los países reeditan su estrategia cada 2, 3 o 4 años. Nosotros lo estamos haciendo ahora con la intención de este año de sacar una nueva estrategia, accionarla. Estas estrategias son construcciones que van obviamente cambiando, como va cambiando todo esto de la tecnología, como va cambiando de nuevo lo mismo, la construcción de sentido y todo esto, obviamente que las estrategias se van adecuando. En el caso particular de defensa, tenemos por supuesto la ley de defensa, la DPDN, que es la Directiva de Política de Defensa Nacional, que va a tener una nueva versión este año, actualmente está vigente desde el año 2014, y la DPDN habla de ciberdefensa, habla por supuesto de ciberdefensa, y tenemos, bueno, a partir, como elemento más bajo, tenemos una política de ciberdefensa, que suele ser una resolución, donde se escriben los objetivos y luego el Comando Conjunto de Ciberdefensa, junto con la Fuerza Armada, hacen un planeamiento estratégico sobre esta política. Bueno, esta es la estrategia nacional que les comenté antes, como yo bien decía, año 2019. Fíjense en el punto 8, que lo resalto acá abajo, habla de la protección de infraestructuras críticas nacionales de la información, que es lo que hablaba un poco el coronel Benítez. Yo quiero comentar algo de esto, que en las infraestructuras críticas, en la estrategia, están mencionadas como renglones. Habla de sector financiero, sector energético, obviamente la administración pública, etcétera, etcétera, pero no menciona específicamente, y debería hacerlo con nombre y apellido, cuál es el sector energético que es infraestructura crítica, cuáles son las entidades financieras que son infraestructura crítica. Si no las tenemos mencionadas con nombre y apellido, es muy difícil trabajar, ya sea normativamente o técnicamente o operacionalmente, para su protección y defensa. Yo les decía, bueno, en la DPDN, fíjense, esta es la que está vigente, yo les decía, el 2014, hay algo interesante acá cuando habla, que yo les decía que hablaba ya de ciberdefensa, por supuesto, y algo interesante por acá abajo, en todo este párrafo de ciberdefensa, que habla de que en materia de ciberdefensa existen dificultades fácticas manifestadas para determinar a priori y ad initio si la afectación se trata de una agresión militar estatal externa. Ustedes saben que nuestra ley de defensa habla que las Fuerzas Armadas pueden repeler agresiones militares estatales y externas. En el caso del ciberespacio, como es difícil identificar al agresor, y la acción tiene que ser inmediata, obviamente, porque las acciones son, los incidentes que bien describió Benítez, tardan, una vez que digamos que que hicieron explotar el malware, es instantáneo, son segundos, o décimas de segundo, o 2 o 3 segundos para afectar al resto de la infraestructura, ¿no? Entonces, por tal motivo, resulta necesario establecer dicha calificación a posteriori, o sea, quien es el agresor, actuando como respuesta inmediata el sistema de defensa, únicamente en aquellos casos que se persiguen objetivos bajo protección de dicho sistema. Esto
estos son los aspectos normativos que yo mencionaba al principio que necesitamos dejar claramente mencionados y establecidos, ¿no? Esto último, bueno, bajando un poco a nivel de temas normativos, esta es una resolución, era la política de ciberdefensa del 2019, que se publicó en octubre, noviembre del 2019, un mes antes de que nosotros asumiéramos esta nueva gestión, y bueno, con una resolución firmada por el ministro Rossi, la derogamos y estamos escribiendo la nueva política. Mientras tanto, porque tenemos que esperar, para la nueva política tenemos que esperar la directiva de la DPDN nueva, o vamos a esperarla, mejor dicho, porque es la madre de la política de ciberdefensa. Mientras tanto, la Subsecretaría de Ciberdefensa sí comenzó a preparar algunos aspectos que tienen que ver con la política de ciberdefensa. Nosotros entendemos la ciberdefensa como un tema holístico, donde están todos los aspectos que ahí menciono, que son la seguridad perimetral, que bueno, también nos mencionaba todos estos temas Benítez, ¿no? La red de la defensa, nosotros tenemos una red de la defensa, todos los aspectos verdes de seguridad de la información, que la verdad que es muy abarcativo, por eso está así, monitoreo de incidentes, la forencia a partir de los incidentes detectados, protocolos de actuación para poder funcionar correctamente con todo el monitoreo de la forencia, la concientización, formación de recursos humanos, aspectos internacionales de cooperación. La cooperación internacional obviamente que es muy importante, pero no es todo. No es todo. Por eso también es importante definir esos temas que tienen que ver con la primera burbuja y con la segunda, con la soberanía, porque tenemos que definir quién va a gobernar, o cómo se define el gobierno del ciberespacio, quién define el gobierno de Internet, las organizaciones o los estados. Bueno, si decimos que van a ser las organizaciones no gubernamentales, y bueno, la cooperación internacional obviamente que lo es todo, pero como debieran ser, si van a ser los estados como yo creo que debiera ser, bueno, ahí la colaboración internacional tiene otro matiz. Obviamente trabajo de la perspectiva y de la industria, como base de todo esto, de la ciberdefensa. Un detalle interesante del Consejo Económico Social, que se creó hace, creo que más o menos un mes atrás, ustedes lo deben haber escuchado, trabaja en 5 ejes, tiene 5 ejes de trabajo. El último eje, que es de democracia innovadora, el número 5, fíjese que habla de la ciberdefensa y la ciberseguridad como nuevos desafíos geopolíticos estratégicos. Muy interesante, le voy a dar un dato de color, pero muy interesante que el Consejo Económico y Social mencione entre uno de los puntos ciberdefensa y ciberseguridad. Si ustedes lo leen al detalle de estas 5 líneas, van a ver que no es inmenso. O sea que esté mencionado el tema de ciberdefensa, la verdad que es muy interesante. Pasamos a la otra burbuja, ya vamos terminando. Salgo de la burbuja de aspectos normativos, me voy a la burbuja de industria. ¿Qué pasa? Con el elemento normativo va a ser el que va a empujar también a la industria. Entonces acá vamos a trabajar, o tenemos que trabajar en 2 ejes. Por un lado, mayor inversión en seguridad de los desarrolladores de tecnología, y por otro lado, desarrollo de la industria tecnológica nacional, elemento fundamental. ¿Por qué digo este primer punto de mayor inversión de seguridad de los desarrollos de tecnología? Y bueno, porque la verdad que los elementos tecnológicos que están hoy en el mercado son poco seguros, por eso trabajamos en el tema de ciberseguridad y ciberdefensa, porque los elementos no son seguros, de manera tal que las empresas tecnológicas debieran, y esto es un tema que puede ser derivado de la normativa, que es la burbuja anterior, las empresas de tecnología deberían invertir más de manera tal de lanzar al mercado productos seguros. No puede ser que se vendan aire acondicionado con acceso a Internet, el Internet de las cosas, el IoT, no puede ser que sean fácilmente accesibles, hackeables y que pongan en riesgo hasta la seguridad de la gente. Eso no puede suceder, entonces necesitamos que las empresas de tecnología inviertan más en seguridad en sus productos. Lo que no invierten en ellos, tenemos que invertir nosotros protegiéndonos. ¿Qué otro aspecto de la industria? Es el desarrollo tecnológico. Obviamente que necesitamos un desarrollo tecnológico propio para poder ejercer
una ciberdefensa adecuada a los aspectos soberanos que necesita un Estado, ¿no? Nosotros en ese sentido estamos trabajando con tecnologías de fuentes abiertas, como bien decía también Benítez, son estas tecnologías muy caras, la que se requiere para la seguridad informática, para la ciberseguridad. Se las compramos a los mismos tecnológicos cuyos colegas producen elementos inseguros. Entonces tenemos que comprar a otras tecnologías, tenemos que comprar elementos para protegernos de los colegas que desarrollaron elementos inseguros. Bueno, son elementos muy caros, nosotros estamos utilizando ahora también, aparte de toda la tecnología que tenemos comprada, incorporada, y que costó mucho, y la estamos utilizando para la ciberdefensa, aparte de eso estamos haciendo desarrollos con fuentes abiertas, adaptándolas, y bueno, esto es esencial, y la verdad que la industria de la ciberseguridad nacional deberíamos poder motorizarla. Pasamos a la última burbuja, que son los paradigmas. Nosotros debiéramos pararnos hoy día en el año 2030 para saber qué debimos hacer en el año 2021 para, en este año del 2030, estar un poco más seguro o con una menor cantidad de incidentes, ¿cierto? O sea, tenemos que pararnos a 10 años y pensar qué tenemos que estar hoy haciendo, para llegar un poco más seguro a esa fecha, ¿no? ¿De qué tenemos? Estas son preguntas que yo pongo ahí, ¿no? Si nos paramos en el año 2030, tenemos que pensar de qué tenemos que defendernos, cuáles van a ser las estrategias de ataque, cuál va a ser la tecnología que nos va a agredir, quién nos va a agredir, cómo, ¿no? Es otra pregunta, qué, quién y cómo. Esas tres cosas tenemos que empezar a pensarlas, tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo de imaginación, sentarnos, posicionarnos en 10 años para adelante y pensar qué debemos hacer hoy para poder llegar al 2030 más seguros. Tecnologías disruptivas, y sí, bueno, tenemos Cloud, IoT, Big Data, inteligencia artificial, 5G, un montón de cosas, y acá pueden agregar todo lo que quieran, y un montón de nuevas tecnologías, algunas de ellas disruptivas. No sabemos si van a constituir o no un paradigma, un cambio de paradigma, algunas de estas. Hay una que sí, yo creo que la comunicación cuántica y la Internet cuántica, tampoco lo digo yo, lo pueden buscar en cualquier paper, en este caso les traigo acá algo del MIT. Creo que va a ser disruptivo, va a cambiar absolutamente los paradigmas de la comunicación y de la ciberseguridad, y también del ciberespacio. Vamos a tener que estar hablando de otra cosa, del ciberespacio, y al estar hablando de otra cosa, vamos a tener que volver. Esto aparte no es una cosa muy de ciencia ficción. En China, ahí les pongo yo una noticia, China inaugura la primera red de comunicación cuántica integrada. Digo, este cambio de paradigma que puede producirse con la comunicación cuántica y la Internet cuántica, nos puede llevar, si es que lo produce, nos puede llevar a un nuevo desarrollo tecnológico, a un nuevo escenario, donde nos hace volver a la primera burbuja, y ya terminamos, que es la de construcción de sentido. O sea, si hay un cambio de paradigma, como yo creo que la Internet cuántica va a producir, tenemos que empezar de nuevo todo. Y hay algo para terminar, y me quedo con de las brujas, me quedo con dos: soberanía e industria, que para mí son de las más importantes, me quedo con estas dos. Y para cerrar, les voy a poner una frase que pongo en todas las charlas, que tiene que ver con soberanía, que tiene que ver con industria, y que es de Jorge Sábato, que habla de soberanía tecnológica, y dice que se trata del manejo propio de la tecnología que más nos conviene, nacional o no. Por supuesto que si no hay un fuerte contenido de elementos propios, esos paquetes pueden no estar bajo nuestro control. Si el paquete tiene todos los elementos importados, sencillamente nos encontramos bajo el dominio del dueño del paquete. Nosotros necesitamos tecnología nacional. Bueno, gracias. Excelente, señor subsecretario Oscar Nis. Yo creo que la conferencia que hemos presenciado nos da una introducción a lo que es el ciberespacio, la ciberdefensa, la ciberseguridad. Tenemos preguntas que hemos seleccionado, que vamos a tratar de desarrollar, pero antes quisiera agradecer
al Centro de Estudios Marítimos y Estratégicos, que desde Italia se han hecho presente en la presentación, valga la redundancia. Desde ya que damos la pauta que el Foro Argentino de Defensa es un espacio abierto, un espacio de reflexión, y vemos que hay algunas preguntas que son muy elevadas, otras no tanto, pero como dije recientemente, esto es una introducción, vamos a tener muchas más charlas sobre cuestiones puntuales de la ciberdefensa, como para abarcar un tema principal y, bueno, desarrollarlos. Le voy a ceder la palabra al Comodoro Federico para desarrollar algunas de las preguntas. Gracias, Vicente. Bueno, la primera pregunta que vamos a expresar aquí es para el subsecretario Nis. Vamos a empezar de atrás para adelante porque creo que engloba muchos conceptos. Preguntan si existen acuerdos internacionales de ciberdefensa. Sí, acuerdos de cooperación, como dije, son la moneda corriente, digamos, en todos los ámbitos de discusión internacional. O sea, lo primero, cuando uno hace acuerdos en cualquier país, ya sea bilateral o en cualquier foro multilateral, el primer punto es cooperación e intercambio de información y capacitación. Eso es lo primero. O sea, sí, existe, se hacen, nosotros participamos en ejercicios, la Fuerza Armada participa en ejercicios internacionales, siempre han participado desde que se creó el Comando de Ciberdefensa en el año 2014, en la anterior gestión del ministro Rossi, ya la Fuerza Armada participaba en ejercicios. Así que sí, existe la cooperación internacional, los acuerdos. Muchas gracias, señor. La siguiente pregunta la vamos a dirigir al coronel Benítez. Nos preguntan cómo está encuadrada hoy la ciberdefensa con respecto a las leyes de seguridad y la ley de defensa. No, esa quizás Oscar la tenga mayor precisión de eso, porque existe la ley y ha habido cambios a partir de en esta administración en cuanto a la ley de seguridad interior. Así que yo particularmente, Oscar, ese tema, yo creo que se han adaptado la parte de la intervención. No. Eso ahora, al no estar en actividad, no puedo precisar y arriesgarme a contestar. Oscar. Sí, eso está enmarcado más que nada en la DPD, en el Decreto de Política de Defensa Nacional, que está, como yo dije, vigente del 2014. Ahí habla ya de ciberdefensa, la encuadra, dice cuáles son las responsabilidades. Y en la DPDN nueva, que seguramente que va a salir este año publicada, seguramente va a tener más aspectos que tienen que ver con el ordenamiento jurídico de la ciberdefensa. Lo tradicional no ha cambiado, o sea, agresión estatal, militar y externa, como dije. Sí hay algunas salvedades, como ya les marqué en la DPDN, donde, autorizan a las Fuerzas Armadas a actuar siempre y cuando sea agredido el sistema de defensa nacional, ¿no? De lo otro, después, ¿qué ocurrirá con la nueva Estrategia Nacional de Ciberdefensa? A partir de ahí pueden surgir un nuevo orden normativo respecto a alguna posible intervención más de las fuerzas, a lo mejor en infraestructura, en protección de infraestructuras críticas, no lo sé. Eso va a emanar de la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad y de una decisión presidencial, obviamente. Ok, entonces voy de nuevo con el coronel Benítez, así le damos la oportunidad de hablar hasta que responda. Muy bien, acá tengo otra pregunta que nos consultan sobre cómo estamos posicionados en América Latina en infraestructura y en las respuestas sobre los ciberataques y la ciberdefensa. Mira, acá hay
un CERT argentino, que inclusive forma parte de FIRST. Son un organismo que junta a todos los que se trabajan como para poder analizar los distintos ataques que se producen que se van produciendo en el país. Se llama ArtCert y que eso está vigente. Lo que yo tengo entendido que hay ciertas infraestructuras críticas, sobre todo aquellas que son empresas, corregime Oscar, que son aquellas empresas privadas que tienen servicios públicos, que gestionan servicios públicos, que se lo deben de incluir o meter dentro de la estructura de ciberseguridad / ciberdefensa. Cuando yo hablaba sobre las amenazas, el atacante, independientemente de que sea un ciberataque o desde un organismo público o un delincuente o de una fuerza armada extranjera, las amenazas o los procedimientos van a ser los mismos. Los malware que usar no hay nuevas cosas, no hay nada nuevo en eso, son todos nuevos en cuanto a innovación, por ahí sí. Lo que yo quiero decir es que todos los procesos para poder defender ante esos ataques, para aquellas infraestructuras críticas, deben de estar dentro del paraguas de la Ciberdefensa Nacional y debe estar dentro del paraguas del Comando Conjunto de Ciberdefensa. No en su intervención directa, posiblemente, pero sí desde el conocimiento de qué es lo que hay en cada una de esas infraestructuras críticas. Yo lo veo ahí al general Intini, y no quiero meterme más a eso, pero lo que yo quiero decir es ciberseguridad y ciberdefensa. Ciberseguridad es un componente, ciberdefensa es más amplio. Y no puedo pensar de ciberseguridad sin que en ciberdefensa esté al tanto de qué está pasando. No sé si ahí respondo. Ok, muchas gracias. Y voy a pasar a la última pregunta, se la vamos a dirigir al subsecretario Nis. Aquí nos preguntan actualmente si hay protección anti-hacker en las centrales atómicas de Argentina. No lo sé, la verdad que no es un tema de nuestra competencia, así que no lo sé. Desconozco el tema, Sí, yo supongo que sí, una cosita. Una cosita, Juan. Cada infraestructura crítica, en este caso uno supone que es crítica, aunque no esté escrita, pero cada infraestructura crítica tiene su elemento de ciberseguridad, su elemento de seguridad informática. Lo que ciberdefensa debiera hacer, un poco lo que decía Juan recién, o el elemento de ciberseguridad normativo que está en jefatura de gabinete, es conocer los elementos de protección de esa infraestructura crítica y cooperar, por ejemplo, en algún monitoreo, cooperar con la intervención de algún CERT. Pero seguramente que sí, que lo tiene, o cualquier infraestructura lo tiene. Juan, perdón. No, por favor, no. Yo he tenido alumnos en un posgrado que era ingeniero nuclear y estaba en la parte, y hablando con él, ellos anualmente tienen auditorías internacionales que por ser Comisión Nacional de Energía Atómica o por trabajar en energía atómica, para poder funcionar tienen que tener esas auditorías aprobadas. Y dentro de esas auditorías está el tema de seguridad desde el punto de vista de infraestructura, de los procesos de seguridad que tenga que ver con las redes OT. Considerando, estoy hablando, central nuclear de red OT, la parte de que manejan la producción de energía nuclear, no la oficina de la secretaria acá en Avenida Libertador. Entonces, eso sí ellos tienen, e incluso tienen una especialidad en el Balseiro que tiene que ver con una informática aplicada a la ingeniería nuclear, como para poder entender los procesos, porque no es fácil para un ingeniero informático que cae para entender todos los procesos que tienen en todo el proceso del ciclo de energía nuclear. Y ellos tienen especialistas para poder cubrir esto. Sí, porque si no, no funcionarían. Si no tienen que cubierto, no funcionaría. Es cierto, digo, hay organismos reguladores, y el que comentaba Juan es así, tal cual como él dice, que en ese caso tienen organismos internacionales. ¿Y qué pasa? Nosotros también tenemos organismos nacionales, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina tiene su normativa de ciberseguridad o de seguridad de información, que la deben cumplir todos los bancos. Y bueno, de ahí a que se cumpla es otra cosa. Por eso hace falta, en el caso de energía nuclear
probablemente tenga un poco más de control. Pero de ahí que hace falta una normativa nacional que debiera emanar de esta nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad que asegure que se están cumpliendo esas normativas, ¿no? Ok, muchas gracias. Por eso yo decía, agrego una cosita más, perdón. Por eso al principio decía, ¿dónde estamos en todo este ciclo? Y estamos en los aspectos todavía de discusión de soberanía y normativa. Ese es el foco de discusión hoy en nuestro país, más allá de que se esté trabajando en todos los otros aspectos. Muchas gracias. Yo creo que esta última aclaración contesta algunas otras preguntas que no pudimos pasar por el tiempo, pero que creo que es muy reveladora de otros aspectos que el auditorio te había planteado aquí. Yo sin más le paso la palabra al brigadier Autiero. Muchas gracias. Bueno, nuevamente reitero el agradecimiento al Ministerio de Defensa, en la persona del secretario Rossi, a los disertantes, y sumo también al general de brigada Intini, que, bueno, que estuvo presente en esta conferencia. Les repito, para aquellos que quieran ver nuevamente esta conferencia, va a estar disponible en la página web del Foro Argentino de Defensa. Los miembros del Comité Ejecutivo, los miembros del foro, agradecen la presencia de todos ustedes. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos también por la oportunidad de contarles este tema de la ciberdefensa. Gracias. Muy Gracias. amable. Gracias a todos. Hasta luego.